Bienvenidos a un día más, un nuevo día de la nueva evangelización, nueva Eva, y nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor, Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Recuerde que su programa es centrado en toda la palabra de Dios, cuya palabra litúrgica está al centro, es como la cuarta palabra, pero antes de la cuarta hay tres y después de la cuarta tres más. En total son 7 palabras distintas pero complementarias de Dios que reflejan toda la revelación divina. El día de hoy pues estoy vestido de azul en honor a nuestra Madre Santísima, que la tenemos abrazando al Niño Jesús, pero vamos a hablar de las 10 cualidades de la palabra de Dios. O sea, son 5 pares que nos describen cómo es la palabra de Dios. Pero primero que nada, pues recordemos que tenemos un manto rojo que nos recuerda que hoy celebramos a San Marcelo, papa y mártir, que fue martirizado al comienzo del siglo IV en el 309. Los textos litúrgicos y bíblicos son de Hebreos capítulo 4, 12 al 16, y el tema central de ambos textos o pasajes o lecturas de esta palabra que escuchará usted hoy es la palabra toda de Dios. Ese es el concepto que une la primera lectura y el Evangelio este día. Escuchemos pues lo que nos dice Hebreos 4, 12 al 16. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Qué texto tan hermoso, tan atractivo, tan encantador de la palabra poderosa de Dios, que es más penetrante que espada de 2 filos, nos dice este documento teológico de la iglesia primitiva que se llama Carta a los Hebreos. Más que carta, es una homilía, es un tratado cristológico, diríamos, sacerdotal de la persona de Jesús, de su función regia, sacerdotal y profética, su triple munus o función de profeta, de sacerdote y de rey. Y nosotros vemos aquí que se nos describe a Jesús identificado con la palabra toda de Dios, viva y eficaz. Mis hermanas y hermanos, estas 2 lecturas nos hablan de la gran noticia, de esa novedad, de ese Dios sorpresivo que se presenta en la persona de Jesús. No entendemos tantas cosas del misterio mismo de Dios, porque ni siquiera podemos apreciar el misterio de nosotros mismos como seres humanos. Hoy que celebramos a un sucesor de Pedro, el Papa Marcelo, que fue martirizado por la fe verdadera precisamente en el cuarto, a finales de todas las persecuciones. En este caso, pues no sabemos si era Decio o no sé qué emperador fue el último que persiguió a la iglesia de una forma terrible, pero como quiera que sea, esos 3 siglos de persecución donde florecieron los mártires que dieron su vida por el nombre de Jesucristo, como diría Tertuliano, la semilla
la sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Y qué es lo que hace único o especial a la iglesia cristiana, a los seguidores de Jesucristo? Bueno, pues que nosotros concebimos la palabra de Dios no solamente como la ley mosaica o el decálogo de Moisés, sino que la palabra toda de Dios es mucho más que la Biblia. Ciertamente en la Biblia encontramos la palabra de Dios, pero ha sido la palabra de Dios la que nos ha dado la Biblia. Por lo tanto, consideramos que hay siete distintas formas o palabras de Dios, y que ya les he mencionado antes: la palabra creadora, la palabra tradicional u oral, la palabra histórica de Dios, la palabra litúrgica, después las sagradas escrituras o la palabra escrita de Dios, esa es la quinta. La sexta es la palabra normativa o canónica de Dios, y finalmente Jesucristo, que es la séptima palabra directa, personal, completa, irrepetible, insustituible e insuperable de Dios. Todo eso es Jesucristo, la persona que personifica toda lo que es toda la palabra de Dios. Bueno, pues además de estas 7 distintas palabras de Dios, encontramos 10 características de la palabra de Dios. En 5 pares se las menciono el día de hoy. Y entonces vamos a comprender cómo Jesucristo rompe los marcos o los márgenes de lo que es una de varias formas de palabra de Dios, que es la ley, porque Él está apreciando al ser humano desde la perspectiva de toda la revelación divina, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación, desde las diferentes tradiciones de todos los pueblos que tienen sus valores. Jesús nunca rechaza nada de lo que de bueno y justo y verdadero hay en los demás. Por lo tanto, a la iglesia tampoco debe de despreciar todo lo bueno, justo y noble que se encuentran en las diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo y en toda la historia de la humanidad. Por eso sabemos que la palabra de Dios tiene este decálogo, le llamo yo, de la palabra de Dios, estas 10 características que las voy a presentar en forma de pares. En primer lugar, la palabra toda de Dios es humana y es divina. Dios no puede ignorar el lenguaje humano. Por lo tanto, en la Biblia encontramos el lenguaje humano. Y por lo tanto, la palabra de Dios, antes de que sea de Dios, es del ser humano. Es el lenguaje racional que los seres humanos, desde que somos seres humanos, por los jeroglíficos y pinturas que hacían en las cavernas, allí había una manera de comunicarse. Dios siempre se ha comunicado con el ser humano a través de su propia inteligencia, a través del lenguaje. Entonces, primero que nada, la palabra de Dios es humana completamente. También la palabra de Dios es divina. No solamente es el lenguaje humano, sino que a través del lenguaje Dios habla. Por lo tanto, Dios es un ser vivo que se comunica con su counterpart, como dicen, o con su socio, el ser humano. Entonces allí hay 2 cualidades de la palabra de Dios, que es humana y divina. Vienen otro par, que la palabra de Dios es eterna e histórica. Si es palabra divina, tiene que ser eterna. ¿Por qué? Porque pues Dios es eterno. Entonces su palabra es divina y por lo tanto pues también es eterna. No es una palabra que ahorita es un sí, mañana un no, sino es un sí sostenido, como dirá San Pablo en sus cartas después. Y también, además de ser palabra eterna, que permanece para siempre, y Jesús mismo diría: mi palabra es palabra más firme que los cielos y la tierra, y antes pasará el cielo y la tierra que una sola coma o una sola palabrita de la palabra de Dios, o de mi palabra. Actualmente Jesús abroga para sí toda la autoridad divina, porque Él es la palabra misma de Dios hecha carne, hecho hombre, ¿verdad? Así es que Jesús es aquel que siendo la palabra eterna del Padre, se
presenta de forma histórica. Entonces la palabra de Dios no solamente es humana y divina, sino también es eterna y es histórica. Él ha venido a nuestra historia. La palabra de Dios irrumpe en la historia, hace historia, transforma la historia. Y no hay nada ni nadie que se oponga a que cuando la palabra de Dios habla, algo sucede. Por eso otro término que usa el lenguaje hebreo para definir a la palabra de Dios es el término dabar, que significa que en Dios no hay distinción entre el concepto y la acción. Para Dios es una misma y sola cosa. Desde el momento que dice Dios, hágase la luz, a la luz no le queda otra más que existir. Sepárese la luz de las tinieblas. Y así sucede. Háganse los mares, las galaxias, y se suceden, son hechas con la pura poderosa palabra de Dios. Háganse los animales, ¿verdad? Y cuando el sexto día Dios hace al ser humano junto con los animales, también dice háganse los bueyes, y algunos se hicieron, ¿verdad? También, pero bueno, hay que separar entre los bueyes y los toros y los peces del mar, que el Salmo 8 dice que trazan sendas por las aguas. Pero también pues se entiende aquí claramente que la palabra de Dios, pues además de ser eterna, es histórica y es efectiva, como nos dice hoy la carta a los Hebreos. Bueno, además de que la palabra de Dios es humana y divina, es un primer par. Segundo par es eterna e histórica. Otro aspecto de la palabra histórica de Dios es como Dios interviene en el éxodo para liberar a su pueblo de la esclavitud, que ya llevaba 4 siglos de esclavos. ¿Cuántos siglos duró España esclavizados de los árabes? Pues un siglo por lo menos de la esclavitud de los afroamericanos en este país de América. ¿Cuánto tiempo estuvo toda Latinoamérica siendo una colonia subyugada por la corona española? Por eso toda realidad política, es decir, de las naciones que tienen pueblos compuestos de personas que ambicionan la libertad. La libertad es algo que el Creador, que el Señor de la historia impuso en los seres humanos como una bendición, como una meta, y no acepta el Señor que la esclavitud sea algo normal, regular, aun cuando Pablo dice que los esclavos se sometan a sus amos, pero era en el tiempo en que así se concebía la sociedad, de forma de castas en la India, por ejemplo. Pero el Señor no le agrada que ningún ser humano se esclavice de otro, ni que otro esclavice a los demás. Por eso la palabra histórica de Dios irrumpe para liberar a todos los seres humanos que han sido esclavizados por sí mismos, por el pecado y por la vanidad de los gobiernos de este mundo caducos, que nada ganan con esclavizar cuando Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho libres para realizarnos plenamente como personas. Hay otro par de cualidades o adjetivos que tiene la palabra toda de Dios, que es no solamente humana y divina, eterna e histórica, sino también múltiple y una a la vez. ¿Cómo puede ser la palabra muchas y una a la vez? Múltiple, ya les he dicho, 7 distintas palabras de Dios, pero todas ellas son la misma palabra de Dios. Por eso es múltiple y una a la vez. Múltiple 7, que ya les expliqué hace un momento, ¿verdad? Y todas esas palabras de Dios: creacional, tradicional, oral, histórica, litúrgica, palabra escrita de Dios, palabra canónica o la norma suprema del comportamiento del creyente, de la moral del verdadero creyente, y palabra personal directa en la persona de Jesús. Todas esas 7 palabras son una misma y sola palabra eficaz de Dios, de la que nos habla hoy en la carta a los Hebreos, capítulo 4, 12 al 16. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente más activo, es la ciencia más recógnita, más difícil de explicar y de estudiar. Es una mina de conocimientos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un agente vivo que sigue actuando en la historia. Es el Espíritu Santo que une el amor del Padre y la acción de Jesucristo por medio de los sacramentos de la iglesia, para que cada ser humano por la fe entienda que Dios lo ha hecho, lo ha constituido, no solamente ímago de imagen de Dios, como todo ser humano lo es, sino como la hija y
y el Hijo de Dios, que Dios siempre ha tenido la intención de hacer de cada ser humano su propio hijo y su propia hija. Finalmente la palabra, finalmente nos faltan dos pares. La palabra de Dios es universal y única. ¿Y qué quiere decir universal? Pues que la palabra de Dios ha sido lanzada para que todos, una vez transmitida, la gente escuche lo positivo, lo bueno, lo noble que el Espíritu Santo suscita por medio de la boca de los profetas y evangelizadores, para que por los oídos llegue al entendimiento de la raza africana, de los japoneses, de los chinos, de los americanos, de los mexicanos, para que todos escuchemos el pregón de la palabra viva y eficaz de Dios. Por eso la palabra es universal, pero también es única. No la podemos confundir con cualquier patán que dice ser muy religioso, o con una receta médica, dietética, porque en la Biblia encontramos de todo, desde recetas, desde genealogías, desde cuentos, historias, poesía, enseñanzas de los proverbios, pero la palabra de Dios es única, no se puede confundir con la palabra humana, aunque también sea palabra humana, pero tiene lo suyo. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la forma de entender dónde habla Dios, qué es palabra de Dios y qué no lo es. Cuando una persona se abroga para sí mismo, yo soy profeta, pero sus acciones, su tono de voz, algo de lo que dice erróneamente, se nota que solamente son palabras del ego, palabras de este mundo, palabras susurradas por el maligno, pero no palabra de Dios. Tenga muy en cuenta eso. Si de veras quieres saber qué es la palabra de Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, porque la palabra de Dios, aunque es universal, pero también es única. Es decir, es sui generis, así se le dice también. Es única en su propio género. Es objeto de como la ciencia más elevada que podemos escudriñar con nuestra inteligencia, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas físicas. Pues también, finalmente, el último par de adjetivos o cualidades de la palabra de Dios es que es personal y comunitaria a la vez. Sí, muchas veces la gente usa la Biblia y dice, a mí la Biblia me dice esto, y sí puede ser que Dios le haya dado un texto, como lo hizo con Agustín, como lo hizo con varios santos a lo largo de la historia de la iglesia, que tú tomas de una forma personal el evangelio, como lo hizo Francisco de Asís con las bienaventuranzas, o deja lo que tienes y sígueme. Sí, es muy personal la palabra de Dios. Indudablemente que la palabra de Dios tiene un mensaje personal para cada individuo que viene a este mundo. Pero tienes que tomar en cuenta que para que la palabra de Dios tenga toda la eficacia en tu persona, tiene que ser comunitaria también, y no solo individual o personal, sino que debes consultar a la comunidad, ver si lo que a ti te dice el Espíritu Santo lo aprueba el resto de la comunidad, porque la palabra de Dios, además de ser personal, es comunitaria. Tienes que asistir a la asamblea de los creyentes y no quedarte en casita o esperar que el sacerdote te absuelva por el teléfono. Pues ¿quién te crees? Mira nomás, ven acá con la comunidad, hazte participante del resto de los miembros de la asamblea creyente, y entonces entenderás que la palabra de Dios también es comunitaria. No se te olvide pues estas 10 cualidades de la palabra toda de Dios, por pares se los repito: humana y divina, eterna e histórica, múltiple y una, universal y única, personal y comunitaria. Nos vemos para mañana, y no se te olvide hacer partícipe a todos sus grupos estas 10 cualidades de la palabra toda de Dios. Este decálogo de adjetivos o cualidades de la palabra de Dios pues te enseña muchas cosas para que no confundas lo que es palabra humana con palabra divina, y al mismo tiempo aceptes que Dios usa nuestro lenguaje para hablarnos y para hacernos sentir en nuestra inteligencia y en nuestro corazón, así como en nuestro cuerpo y en nuestra alma, que Él habla directamente a cada persona que se abre a la revelación divina y que le pide al Espíritu Santo que lo guíe. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y con esta nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo seas guiado al pleno conocimiento de la verdad de toda la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.